También la palabra bautismo se usaba cuando se hundía un barco o se ahogaba una persona. Así que ustedes se dan cuenta que la palabra bautismo no es una palabra española, o sea, del origen castellano, vamos a decir, sino que proviene ya, lógicamente, del propio griego. Un ejemplo que expresa la realidad del sepultamiento con Cristo. Nosotros seguimos las instrucciones del Señor Jesucristo. Él nos había enseñado y nos había dicho que nosotros teníamos que estar hablándoles de Jesús a las personas, diciendo que el Señor Jesucristo había venido a este mundo, había enseñado, había hecho muchos milagros y fue llevado a la cruz con un propósito. Al entregar su vida, Él en la cruz, porque Él entregó su vida, se dejó que lo lleven allá, siendo el mismo Dios, teniendo toda la autoridad. Al colgarle en la cruz, Él derramó su sangre. Y esa sangre, la palabra de Dios nos muestra que fue establecido como un nuevo pacto para que cada persona que mira a Jesús, que confía en Jesús y que entrega su vida a Jesús como su Salvador, automáticamente a partir de allí tenga los resultados y los beneficios de esa sangre, que es el perdón de sus pecados y una nueva vida en Cristo. Por eso es que lo que nosotros estamos aquí para ver de aquí a poco va a ser justamente el hecho de que una persona da su testimonio y dice: antes de conocer a Cristo yo tenía una vida así. Un día le conocí a Cristo de esta forma, me habló Él, su palabra y el versículo que me asegura la salvación es esto, y ahora yo estoy tratando de caminar con Jesús. Entonces, a partir de esa declaración, de ese testimonio, lógicamente es que nosotros vamos a decir, bueno, conforme a tu declaración de fe, conforme a lo que vos crees, conforme a lo que vos compartís, entonces te vamos a bautizar. Un ejemplo de eso está en el libro de Hechos, en el capítulo 8, versículo 38 al 39, donde Felipe se encuentra con una persona que iba leyendo el libro de Isaías. Era un eunuco que era de la corte de la reina de Candace, del norte de África. Y ahí apareció, dice Felipe, le habla de lo que estaba leyendo él. Y ahí él dice, el eunuco dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, nada. Dice, si crees que Jesús murió y que resucitó y que Dios lo levantó de los muertos, todo es posible, dice. Entonces, ¿qué hace? Dice, mandó para el carro, Felipe el eunuco, descendieron ambos al agua y Felipe le bautizó. Cuando subieron del agua, dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, pues seguía su camino. O sea, la idea es que se fue. El bautismo es un simbolismo, es la expresión pública de lo que cree la persona que se va a bautizar. Dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, de Cristo estáis completos, de Cristo estáis teñidos, vamos a decir así, para que se entienda un poco la idea completa. Nosotros, al ser creados por Dios, a imagen y semejanza de Dios, Dios ya nos hizo con un espíritu. Eso nos diferencia de los animales. Y al ser colocado por Dios en este mundo, le dijo Dios a Adán, no vas a comer de un solo árbol. Miren, más de 1 millón de variedades de plantas y de frutas él podía estar eligiendo, no, uno no podía comer. Y él justamente fue y comió ese uno, y por culpa de eso entró el pecado y se separó de Dios. Y al separarse de Dios tuvo lo que la Biblia describe, una muerte espiritual, una separación entre el hombre y Dios. Pero ahora con Cristo yo puedo renovar, tener una nueva relación con Dios y puedo ahí estar revestido completamente de Cristo. Entonces, en ese sentido es la figura de la expresión pública. Por otro lado, también es un símbolo teológico. El símbolo teológico es una figura visible que refleja una realidad espiritual que no lo vemos. Nosotros no vemos lo que ocurrió en la vida de las personas que hemos creído en Jesús. Nosotros no vemos cómo fue realmente que el Espíritu Santo obró y le hizo revivir a ese espíritu. Pero aquello que es invisible a nuestros ojos se va a manifestar públicamente de una forma visible. Entonces el Espíritu Santo en este caso ya le bautizó a la persona dentro del cuerpo de Cristo y ahora nosotros vamos a proceder a lo que es la parte visible o física. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos,
tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. La palabra de Dios nos muestra el hecho de que ninguna persona es rechazada por Dios. No importa su color de piel, no importa su nivel social, no importa si sabe hablar, no sabe hablar. Lo que necesita como decisión personal simplemente es entregar su vida a Jesús, confiar en Jesús como Salvador. El agua que representa, el agua representa el trabajo que realizó el Espíritu Santo en nuestras vidas de lavarnos, de hacernos una nueva criatura, de hacernos nacer de nuevo interiormente. Eso es lo que representa o simboliza también el agua. Dice Ezequiel 36, 25 al 27, entonces esparciré sobre vosotros agua pura, y seréis purificados de todas vuestras impurezas, os purificaré de todos vuestros pecados, os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra. Esto sin Cristo es imposible de poder hacer. Pero con Cristo, y aún siendo difícil, podemos lograr. Ahí ya depende de lo que nosotros permitamos que el poder de Dios nos esté cubriendo, nos esté fortaleciendo, nos esté animando para llevar adelante estos principios. La palabra de Dios dice de que el Espíritu nos ha limpiado, y esa figura es la que el agua también hace. Pero un detalle también importante que tenemos que tener en cuenta: el hecho de que una persona se bautice no significa que a partir de ahí él ya es perfecto, que nunca más va a fallar, que nunca más va a errar. Somos humanos, estamos en este cuerpo todavía, tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras tentaciones, muchas veces cedemos las tentaciones, pero ahora el caso es diferente porque le tenemos a Jesús y con Él podemos, al errar, reconocer nuestro error, levantarnos y seguir caminando y seguir luchando en el camino que el Señor nos ha dado. Por eso que el Señor Jesucristo mismo nos ha dejado su palabra y sus enseñanzas para que podamos aprender y seguir. Aquí dice la frase que está subrayada, dice, seréis purificados. La purificación no es mía, la purificación no depende de mí, es una obra que hace el Espíritu Santo en la persona que confía en Jesús. ¿Qué más va a hacer? Dice, Él va a poner en mí un corazón nuevo, porque mi corazón está separado de Dios, está muerto, y necesita ese corazón nuevo ahora comenzar a desarrollar su vida. Cada creyente se debe bautizar una sola vez. No es necesario que se esté bautizando varias veces. ¿Por qué? Porque esto ocurre una sola vez. Dice la Biblia, por un solo espíritu fuisteis bautizados. Esa idea de una sola vez y nunca más. ¿Por qué hay que bautizarse entonces? Bueno, algunas razones. Primero, era una práctica antigua como un ritual de la purificación. En Mateo capítulo 3, versículos 4 al 6 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Estos son, digamos, las manifestaciones bíblicas del por qué uno tiene que ser bautizado. En primer lugar, entonces vemos aquí porque Juan bautizaba. En segundo lugar, Jesús también bautizaba, pero antes él fue bautizado. Dice, entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Imagínense, el Dios viene a ser bautizado por el hombre. Mas Juan, lógicamente, se le oponía diciendo, tú vienes a mí, yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús le respondió y le dijo, dejad ahora, ¿por qué? Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjense, el mismo Dios, Jesús, dice,
viene a ser bautizado. ¿Por qué dice? Porque así conviene que cumplamos toda justicia. La palabra de Dios lo coloca como un requisito. Y la palabra de Dios también nos indica el hecho de que nosotros también tenemos que seguir los modelos de esos requisitos. También Jesús que bautizaba, dice, a partir de ahí dice, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Entonces, primero Juan Bautista estaba bautizando. Segundo, Jesús vino para ser bautizado, nos dio el ejemplo. Tercero, ahora Él empieza a bautizar. Y también vimos ya que es una orden dada por Dios en Mateo 28, 19, cuando Jesús había dado ese mandamiento. Dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es un mandamiento dejado por el mismo fundador del cristianismo. En cuarto lugar, los apóstoles también bautizaron. La iglesia primitiva lo hizo siguiendo lógicamente los ejemplos, y en este caso aquí de 1 Corintios capítulo 1, versículo 14 al 16. Pero hay un detalle muy importante que hay que recordar. El bautismo no salva a nadie. O sea, el hecho de que una persona venga y se bautiza no significa nada si es que primeramente no tomó la decisión de reconocer que es pecador y de confiar en el sacrificio que el Señor Jesucristo hiciera por nosotros. La palabra de Dios nos muestra en Hechos capítulo 4, versículo 12. Voy a leer eso un ratito porque es un versículo muy importante. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren, yo no sé, en esta mañana viniste tal vez invitado, viniste tal vez por primera vez, o ya estás viniendo muchas veces. Y tal vez siempre con el deseo de querer solucionar tal vez algún problema que tenés en tu vida. Y un detalle muy interesante es de que la gente siempre busca soluciones para sus problemas. Y el mayor problema que nosotros siempre tenemos es el problema emocional, sentimental, por causa de todas las circunstancias que vamos pasando. Y tratamos de solucionar de una u otra forma. Algunos ya pasan a otro extremo y tratan simplemente de pasarla bien para sobrepasar por encima de todos los problemas. Se meten tal vez en vicios, en drogas, en alcohol, en sexo, en pornografía, en cualquier otro tipo de cosas. Pero nadie va a poder solucionar ese problema si es que no te aferras a la persona de Jesús. Para eso vino Jesús a este mundo. No hay solución fuera de Jesús para tu vida o para la vida de la persona que está sin Cristo. ¿Qué entonces tenemos que hacer? Y tenemos que aprender aquí de lo que nos enseña la palabra de Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, dice, bajo el cielo en que podamos ser salvos. ¿Querés encontrar la solución? La Biblia te da la solución, es la persona de Jesús. Y en esta mañana es importante que entiendas eso. ¿Por qué? Porque por lo menos vas a poder tener ahora el concepto claro de cómo realmente puedes solucionar definitivamente el problema del pecado en tu vida. Yo lo hice una vez y vamos a escuchar de muchos que van a pasar aquí, van a decir, Dios también me ayudó y me solucionó mi problema de pecado en mi vida. Es importante también continuar en este caso y decir, bueno, ¿quiénes son los que se van a bautizar entonces? Aquellas personas que se han convertido o que han sido convertidos por el Señor y que podían hacer una declaración sabia de fe en el Señor Jesucristo. Nosotros no bautizamos niños porque los niños, los bebés específicamente, todavía no tienen uso de la razón. No porque tengan algún problema de deficiencia, sino porque en el proceso natural ellos van creciendo y desarrollándose hasta que empiezan a tener conciencia, aprenden luego a confiar, y ahí nosotros también ya podemos enseñarles al respecto de Jesús. Y cuando ellos tienen noción claramente, podían bautizarse ya a partir de esa edad que tienen razón y decisión. El ejemplo bíblico de eso está en Mateo 3, 4 al 6, dice, entonces salían a Juan, Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán,
confesando sus pecados, y eran bautizados por Juan en el río Jordán. Eso es el uso de la razón. Confesaban sus pecados porque reconocían que eran pecadores, y ahí entonces Juan los bautizaba. Solo entonces a los que pueden tomar una decisión y un testimonio personal. Tampoco es obligatorio para nadie. Aquí no le pagamos a nadie por bautizarse, aquí tampoco le obligamos a nadie a bautizarse. Miren, teníamos una buena lista para bautizarse, algunas personas que no se van a bautizar, ¿por qué? Porque decidieron no le obligamos. Le explicamos simplemente bien lo que la Biblia dice y respetamos también lo que en ese momento tal vez la persona está sintiendo o está pasando. Entonces no es obligación de nadie. ¿Por qué? Hechos 8, 36 al 37 dice: mientras iban por el camino, llegaron a donde había agua, y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, es posible. Y respondiendo dijo: creo que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Eso es lo que la Biblia manifiesta como requisito fundamental. No necesitamos hacer ningún sacrificio. Habíamos dicho de que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la Biblia siempre, que es la palabra de Dios, siempre trata de aclararnos a nosotros las verdades para que no seamos engañados por los falsos enseñadores, maestros, personas que quieren aprovecharse de las personas. La salvación es gratuita, no hay que pagar nada. El único requisito que Dios pide de ti, lo único que pide, tu fe, tu confianza. Fe es creer, fe es confiar, pero fe te lleva a tomar una decisión. Reconozco que mi vida sin Cristo no tiene sentido, estaba mal, estaba perdida. Y tal vez mucha gente aquí dice: yo no me siento mal, ¿cierto? Es posible que no te sientas mal todavía, pero eso no significa de que no estés mal. Puede que no te sientas mal todavía porque tal vez te fue bien en la vida, porque tal vez tenés buena salud, tenés buen hogar, tenés buenos padres, pero eso tampoco significa de que no seas pecador. La Biblia dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Pero también la Biblia dice: más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores y estando destituidos de la gloria de Dios, dice, Cristo murió por nosotros y nos dio su vida para que nosotros podamos tener el perdón de pecados. Yo quiero en esta mañana, aprovechando esta oportunidad y aprovechando también el hecho de que la palabra de Dios siempre nos habla, quiero invitarte para que también puedas entregar tu vida a Jesús en esta mañana. ¿Qué significa entregar tu vida a Jesús? Significa, como dije hace rato, reconocer de que soy pecador. Significa el hecho de que voy a agarrarme de la salvación que me ofreció Jesús cuando murió hace 2000 años atrás y derramó su sangre, y voy a confiar en eso, y a partir de ahí voy a empezar a caminar con Él. Quiero invitarles a todos que inclinen su rostro. Yo voy a hacer una oración, y aquella persona que en esta mañana quiere recibir a Jesús como Salvador, puede repetir conmigo la oración. Recuerden esto, la oración no le salva a nadie, pero la oración también manifiesta con tu boca lo que estás queriendo creer. Si quieres recibir a Jesús, dile así: Señor Jesús, muchas gracias, porque en esta mañana he entendido de que soy un pecador y que necesito de ti. Te doy gracias porque has muerto en la cruz, has derramado tu sangre para perdón de mis pecados. Te recibo en esta mañana como mi Salvador personal. Confío en ti y ayúdame, Señor, para que pueda vivir según tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.